La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema increíble, un tema apasionante, algo nuevo para nosotros por lo menos, cirugía metabólica. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Lo. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva. Tiene certificado de los Estados Unidos y Brasil, o sea, es un médico certificado en Estados Unidos y Brasil, y es de la clínica ObesMed. El doctor Marcelo Lo va a hablarnos de este tema, cirugía metabólica. ¿Y qué es la cirugía metabólica? Nos preguntamos todos. Y vamos a leer esta placa que ha preparado el equipo de producción. A diferencia de la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica se puede realizar en pacientes con un índice de masa corporal menor de 35, ya que el objetivo principal es el tratamiento de la diabetes y no de la obesidad. En este tipo de cirugía se ha reportado remisión de la diabetes en un 85% de los casos y mejoría en un 15%. Bueno, y este es el tema entonces que vamos a hablar con nuestro invitado. Atención a toda la gente que tiene diabetes, porque tal vez esta sea la solución. Vamos a charlar en instantes con nuestro invitado. Y nosotros, como siempre, agradecemos a las marcas que están apoyando, a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a ustedes que continúan y nos siguen durante ya hace 18 años del Doctor en Casa, también a los médicos, a los profesionales que nos visitan, nos brindan su valioso tiempo y todo su conocimiento para que nosotros podamos aprender a vivir mejor y disfrutar de la vida. Y obviamente cuando hablamos de vida le agradecemos a Dios por ese don, el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, por tantas cosas. Porque queremos comenzar el programa con toda la energía positiva, pensando en cosas buenas y sobre todo en esta solución para muchas personas que vamos a hablar en instantes. Cirugía metabólica con el doctor Marcelo Lo. Un cortecito, saludo a nuestro invitado y volvemos enseguida. Estamos con nuestro invitado, el doctor Marcelo Lo. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva, certificado en Estados Unidos y en Brasil y de la clínica ObesMed. Doctor Marcelo Lo, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Vivi? ¿Cómo está la audiencia? Gusto estar de vuelta en el programa. Igualmente, nosotros muy contentos de tenerlo acá en el programa y yo más que curiosa con esta cirugía metabólica que según lo que leíamos al inicio del programa sería la solución para la gente que tiene diabetes. Sí, así mismo. Yo creo que es una alternativa, tal vez futuramente no sea la opción, pero yo creo que es una alternativa muy válida hoy en día para la diabetes. Claro, para hoy día, sí, hasta que no haya otro descubrimiento, sí, esto es, o sea, una persona diabética hace esta cirugía y mejora, se cura, desaparece la diabetes. ¿Cómo es? Vamos a retomar un poquito la historia para entender un poquito mejor, pues ¿verdad? Yo siempre soy muy apurada y ya quiero porque me entusiasma esto, pero bien, doctor, vamos. El concepto se llamaba de síndrome metabólico, como habrá escuchado con muchos profesionales médicos están hablando hoy en día del síndrome metabólico.
¿Qué es el síndrome metabólico? Son conjuntos de factores que pueden facilitar un factor cardiovascular, que sería en el caso como un infarto del corazón o un ACV, accidente cerebrovascular. Y ese conjunto de síndrome metabólico, uno de los componentes es la obesidad y la hipertensión, la hiperglicemia, que se traduce también en diabetes, el hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, son colesterol y triglicéridos elevados. Ahora, supuestamente esta cirugía nació en los años 60, pero maduró en el año 80. ¿Por qué? Por las técnicas que nosotros empezamos a hacer por la laparoscopía. Entonces empezaron a hacer mucho. Inicialmente fue tratándose de resolver el problema de la enfermedad llamada obesidad. Y acompañando, si el paciente, pensando que el paciente se adelgazaba, desaparecía el síndrome metabólico. Claro. Pero hay una cuestión que llamó mucho la atención de los médicos en los años 80, porque antes de adelgazar, paciente después de la cirugía, la diabetes como si fuera desaparecía o mejoraba drásticamente. O sea, al adelgazar... Antes de adelgazar, ya mejoraba mucho la diabetes. Entonces, fueron un caso, 2 casos, empezaron a repetir casos y eso llamó la atención de los médicos. Vamos a decir, fue un hallazgo casual. Sí. Entonces, en los años 80 empezaron a aparecer muchos trabajos con relación a eso para saber por qué era. Entonces, a partir de entonces, se quedó como paciente con obesidad grado 2, que es de índice de masa corporal 35, arriba con comorbilidad como la diabetes, se operaba, no había cuestionamiento. Pero tanto ha avanzado eso que hoy en día de 30 a 35 ya no es como una opción, sino una alternativa que a partir de 2012 la Federación Internacional de la Diabetes ya sugiere a todas las sociedades del mundo a colocar la cirugía como una opción. ¿Qué quiere decir opción? ¿Cuál es la diferencia de alternativa? Alternativa es que cuando el paciente elige, puede hacerse. O sea, más de 35 se puede hacer. Sí. De 30 a 35 es una opción en el sentido que agotadas las instancias de tratamiento médico, el paciente ya sale fuera del control, se sugiere la cirugía como parte. Ah, ya. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vemos que más de 35, normalmente, como hemos dado la introducción, hemos conseguido buenos resultados de resolución completa, más del 85%. Okay. Es altísimo, incluso, 85%. Y hay técnicas que son más del 90%. Wow. Entonces, empezamos a trabajar. ¿Y qué ocurre con la gente de 30 a 35? Las probabilidades, estadísticamente estamos hablando, son un poco menor, de 70 y poco aproximadamente. Pero es alto. De 30 a 35, índice de masa corporal. Exactamente. Entonces, hoy en día ya estamos incluso haciendo en gente con peso normal. Sí. Pero obviamente eso tiene que ser una cosa consentida con el paciente, que es una cosa que está en investigación, pero que puede llegar a beneficiar. Probablemente, ¿en qué depende de eso? Hoy en día, ¿por qué se encara diferente la cirugía bariátrica metabólica? Porque el índice de masa corporal, en poco tiempo, probablemente vamos a sacarlo como referencia para cirugía. Claro. Ya va a tomarse el estado de enfermedad del paciente, por eso que el encarar es diferente, se llama cirugía metabólica. Claro, súper claro lo que nos está explicando el doctor Marcelo sobre esta cirugía metabólica que está dirigida a la gente con diabetes. Sí. ¿Verdad? Y se llama metabólica porque justamente cambia el metabolismo, ¿verdad? Mejora. No, exacto, porque el diabetes muchas veces no tiene solamente la diabetes, no tiene azúcar. Claro. Tiene hipertensión, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertrigliceridemia, hiperuricemia, o sea, y tiene apnea del sueño, hígado graso, o sea, es un conjunto de síndrome metabólico. Claro. Qué maravilla poder contar con esta opción, con esta posibilidad de personas que tienen diabetes y que, bueno, con esto les va a mejorar y en medicina nada del 100%, eso ya aprendí con todos los doctores que vienen acá, pero en un 85 o un 70% de los casos
que mejoran. La verdad, eso tiene un nivel de científico, de evidencia, cuestionado por muchos clínicos endocrinólogos, ¿verdad? Pero en los últimos 2 años, a través de algunos trabajos de un nivel más alto grado, se vio que tal vez eso no es tan alto así. Han bajado a 50, 60%. Eso es haciendo un trabajo randomizado. ¿Qué quiere decir? Al azar. Sí. Porque nuestros pacientes que hemos elegido quirúrgicamente son pacientes más o menos dirigidos. Claro. Ahora, si tomamos el grupo al azar, ya baja. O sea que podemos tomar sin cuestionar, sin colocar en condiciones, la agarramos y hacemos este tipo de cirugía. Pero mismo comparado con el tratamiento médico intensivo, hay una gran brecha de diferencia. El que hace el tratamiento médico, vamos a decir, intensivo, con medicamentos, actividades físicas, tiene un grado muy bajo comparado con la cirugía. Tenemos más del doble, el triple de resultados mejorados. Dios mío, esto es súper positivo. Bueno, tenemos un material preparado por el equipo de producción, por favor, que habla justamente de esto, de la cirugía metabólica. Cirugía metabólica. La cirugía metabólica deriva de la cirugía bariátrica o cirugía para la obesidad mórbida. Se realizan 2 tipos de intervenciones, el bypass gástrico y el bypass duodeno-yeyunal, el cual consiste en excluir el duodeno y el segmento proximal del yeyuno del tránsito de los alimentos, produciendo cambios en hormonas y receptores ubicados en esta área, las cuales tienen que ver con el control de la glicemia. Este procedimiento también puede realizarse en combinación con la manga gástrica. ¿Está bien eso? Relativamente bien. Bueno, pero ahora, no muy bien, completo. ahora nos va a explicar. Bueno, la cirugía, como deriva de la cirugía bariátrica, aparecieron técnicas que antes ya fueron descartados. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes se hicieron cirugías mal absortivas, luego por las complicaciones se sacaron del mercado, se quedaron en el olvido. Nosotros, que los médicos que pensábamos que entendíamos todo de la diabetes, ahora nos abre un paraguas mucho más amplio de lo que es la diabetes. Yo creo que la cirugía dio un impulso al entendimiento de la cirugía, o tal vez un impulso al desentendimiento. Claro. Porque se pensaba que el tratamiento se enfocaba mucho en los síntomas. ¿Qué quiere decir? El tratamiento médico se enfocaba mucho en la hiperglicemia, el azúcar alto, tenemos que bajar. Y al final no se enfocaba en el tratamiento de la causa. Claro. El por qué esa azúcar alta. Y exactamente fue vamos a decir, al azar que la cirugía justamente trató esa causa por la cual que la cirugía tiene tan alta eficiencia en ese tratamiento, que a veces no consigue el tratamiento médico. Porque no es que no consigue, muy poca gente consigue, porque el efecto, la mayoría, por ejemplo, de los medicamentos que para la diabetes, al mismo tiempo baja el azúcar, pero al mismo tiempo aumenta de peso. Sí. O sea que es un cuchillo de doble filo. Claro. Baja el azúcar, pero otra vez provoca más hambre o más peso, y eso descompensa el cuerpo a tener más azúcar. O sea, con el tiempo el paciente va a tener mayor dosis o va a terminar en la insulina. Claro. Ahora, la gente que se hace esta cirugía metabólica, que son diabéticos, que tienen diabetes, después de esta cirugía metabólica, ¿tienen que seguir el mismo tratamiento o incluso el tema de las comidas? Porque los diabéticos hay cosas que no deben comer. Después de hacerse esa cirugía, ¿es como que se borró la diabetes o tienen que seguir tratando de no comer tanto dulce y hidratos de carbono y todo eso? Yo siempre doy una comparación un poco tal vez abstracta para los pacientes. Yo le digo que tu auto es como si fuera que vino de la fábrica con un problema de motor. Ahora, si con los años el problema del motor no le hace un buen mantenimiento y le coloca muchas valijas, se va a descomponer con el tiempo. Claro. Ahora, lo que hace la cirugía, primero es sacarte esas valijas, alivianar la fuerza del motor, sí, y hacemos una rectificación del motor. Ahora, ¿cuánto va a durar? No sabemos. Como vos dijiste, la medicina no hay 100%. Sí.
¿Por qué? Porque cada diabético es un paciente único. ¿En qué sentido? Él tiene una carga genética que le condiciona a ser diabético diferente. Sí. Por eso que hay pacientes muy disciplinados, pero en 2 años ya sale del control y ya está usando insulina. Hay gente muy indisciplinada, come de todo, no toma ninguna medicación y en 20 años igual tiene una glicemia más o menos controlada. Sí. Vamos a decir, ¿por qué eso? Probablemente lo que podríamos decir, una diabetes agresiva o una leve que es condicionada por su carga genética. Claro. Y esa es la diferencia que hace cada diabético. Yo creo que por eso que la cirugía no es para todos. Entonces, para esas personas que están saliendo de su control, yo creo que esa es indicación. Para aquellos que todavía no salieron, es una opción, yo diría. Pero yo, si tengo diabetes, me hago eso, doctor. Directamente. Porque es tomar, en vez de dar 1000 vueltas, ir directo al grano, ¿verdad? Y después, obviamente, cuidarme y todo eso. Digo yo, ¿verdad? En el caso, cada persona pensará diferente, pero tenemos que estar abiertos a todo lo que es nuevo y con esto no es una cosa que se está haciendo. ¿Hace cuántos años se está haciendo esto, doctor? No es una cosa nuevita que tiene 3 meses. No. Esta cirugía sensorial, vamos a decir, explotó en la popularidad de los años 80. Claro. O sea que venimos manejando pacientes desde los años 80. Entonces, ¿cuántos años pasaron de eso? 34. Sí, 30 y tantos años. Y es una preocupación de los endocrinólogos y los clínicos, ¿qué va a hacer del después? Pero nosotros ya estamos manejando a décadas. Claro. Entonces, no creo que sea un inconveniente. Los cuidados que mencionaste es los mismos cuidados porque necesitamos, uno, es que el paciente introduzca la comida gradualmente, progresivamente. Claro, no, hiciste la cirugía y te vas a comer una torta de chocolate. Exactamente. Claro. Y una cosa que quiero resaltar es que no todos los pacientes que hacen la cirugía, aunque puede desaparecer la diabetes o puede no desaparecer, pero mejoran. Sí. Ahora, ¿cuándo la diabetes puede volver o no puede volver? Claro que sí puede volver. Como yo dije, uno del condicionante que no podemos manejar es la genética. Claro. Entonces, si la genética es agresiva, va a volver tal vez de 1 año. Pero si la genética no es tan agresiva, puede volver entre 5 años, 10 años o nunca más. Claro. Pero si la genética es agresiva o no, y uno se hace esta cirugía metabólica y lleva una vida de cuidados, no va a tener más. Así mismo. Bueno. Yo creo que sí. Ay, sí, yo también creo, me encanta esto. Vamos a hacer un corte, volvemos enseguida. Continuamos hablando con el doctor Marcelo Lo, es nuestro invitado en esta tarde, hablándonos de cirugía metabólica. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva y está certificado él como médico en Estados Unidos y Brasil, obviamente acá en Paraguay también, ¿verdad? Pero estos 2 gigantes es muy importante de aclarar. Y tenemos ahora un material que queremos presentarle al público y también a nuestro invitado que habla de los candidatos para la cirugía metabólica. Candidatos para la cirugía metabólica. Todas las personas con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, más enfermedades asociadas como son la diabetes, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos. Los pacientes con diabetes y obesidad, para tener un beneficio de remisión de la diabetes, deben cumplir los siguientes requisitos: ser diabéticos tipo 2, tener 5 años o menos de ser diabéticos, no contar con secuelas vasculares o retinianas, pie diabético, enfermedad ocular o renal, contar con una adecuada reserva pancreática. Los pacientes deben realizar evaluaciones con diferentes especialistas en forma multidisciplinaria. ¿Está correcto, doctor? En partes. A ver, vamos. Bueno, uno tiene que ser diabetes tipo 2. Sí, eso está claro. Eso es correcto. Correcto.
no es que el tipo 1 no pueda hacerse la cirugía. El tipo 1 se hace la cirugía para corregir es la obesidad si es que tiene. Si no tiene, no se hace. Tipo 1 es el que usa insulina. Es insulino dependiente. Insulino dependiente. Exactamente. Tipo 2 es el no que... insulina ya. dependiente. 2, el índice de masa corporal, todo lo que es 35 para arriba, se opera sin opción, obviamente. Lo de 30 a 35, como yo dije, recalco al comienzo, es una alternativa. Y por todo lo que está por debajo de 30, está en investigación. ¿Sí? Entonces tenés que tener un marco de investigación para poder realizarse. Otra cosa, menor de 5 años no se dice, o sea, se sugiere para todos los pacientes que tengan menos de 10 años porque los resultados son mucho mejores. Menos de 10 años de tener diabetes. De enfermedad. De enfermedad. ¿Por qué eso? Porque justamente, como hemos visto, cuanto más años de enfermedad, más problemas. Más problemas, pero no más problemas, menos reservas pancreáticas. O sea, ¿qué quiere decir? Yo siempre doy el ejemplo para explicar a mis pacientes, es cuando te haces la cirugía, ¿qué es lo que le hace tan mágico a esta cirugía? Es que hace que produzca, hemos pensado que el intestino siempre era absortivo, absorber comida. Sí. Pero cuando hicimos este tipo de cirugía había sido que produce hormonas. El intestino no es un órgano solamente de absorber comida, sino produce hormonas. ¿Y qué son esas hormonas? Esas hormonas son como si fuera la espinaca para el Popeye, para el páncreas. Porque desde que nosotros conocemos la diabetes, decimos que cuando se diagnostica diabetes, tu páncreas está muerto en el 50%. Wow. Y a través de los años va a ir muriéndose a poco. Claro. Por eso que es muy importante que tenga un poco de reserva de páncreas para nosotros poder hacer la cirugía. Sino si tu reserva es poco, un 5%, probablemente tu recuperación va a ser muy difícil. O sea, tiene mucho que ver el estado del páncreas para el buen resultado de esta cirugía. Así mismo. Entonces, esa buena reserva muchas veces se extiende a los años de enfermedad. Entonces, es un conjunto que tiene que evaluarte el cirujano metabólico, debemos decir, para que tenga experiencia en manejo de diabetes, para poder decir, ¿tenés o no tenés chances? Ahora, muchas veces yo miro del otro lado más humano del paciente, digo, si yo ya tengo diabetes, ya tengo 15 años de diabetes, ya he usado de todo, me resta insulina, no, pero no tengo otra opción también, aunque mis chances tal vez no sean 90%, o sea 50 o 40%, particularmente yo como una persona con diabetes, yo también me operaría. Yo también, claro. Me arriesgaría. Porque ¿cuál es la diferencia? Que ha avanzado en el tratamiento de la diabetes es innumerables drogas nuevas que estamos tratando de frenar la enfermedad. Pero lo que hace la diabetes es como si fuera que para la enfermedad. Entonces los estudios han mostrado... O sea, lo que hace esta operación. Sí. Es como si fuera que para. El paciente, nosotros llamamos remisión completa de la enfermedad. ¿Por qué llamamos remisión o resolución completa? Resolvemos el problema en ese instante. Entonces, ¿qué quiere decir? En un año, el paciente no depende de medicación ni oral o inyectable, ni otro procedimiento, y con los controles como si fuera desaparece la diabetes. Bueno, usted llama remisión completa, yo le llamo cura. Sí. Porque ya no tiene diabetes. Pero en la terminología médica no le gusta mucho a los endocrinólogos clínicos. Pero es como si fuera que desaparece la enfermedad. Claro. Ahora, mejora mucho. Hay gente que como tiene poca reserva, tal vez responde menos, entonces hay una mejoría. Pasa de insulina a un antidiabético oral. Pero entonces esto sería interesante hacerse lo antes posible por el tema del páncreas que nos está explicando. Exacto. No como en otros casos que uno dice, bueno, voy a probar de todo antes de llegar a una operación o a una cirugía, ¿verdad? Porque, y mismo los médicos te recomiendan, ¿no? Hace esto, hace lo otro, en otros tipos de problemas o enfermedades. Sin embargo, esto al ser metabólico es cuanto antes mejor, porque quiere decir que el páncreas está todavía en mejor funcionamiento o más enterito que lo que puede estar con el pasar del tiempo. Tocaste un punto súper importante. Es un punto donde es de discordia entre los clínicos endocrinólogos y los cirujanos.
nosotros queremos operar obviamente al todo paciente que vemos, vamos a decir. Claro. Entonces, y ellos por otra parte no quieren, Sí. porque agotar los recursos hasta llegar. Claro. Pero por el lado más humanitario pregunto, al agotar los recursos de ustedes, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo va a estar el páncreas? ¿Cómo está el páncreas? Claro, ¿Cómo está el paciente? Nosotros no somos dioses. Claro. Ayudamos a los pacientes si es que tiene una buena reserva. Claro. Por eso que antiguamente los pacientes ya agotaban los recursos, venían a los 50, 60 años para operarse. Mejoraba muchísimo, pero los resultados no eran tan obvios. Claro. Porque lo que está lesionado, lesionado está. Claro. Entonces, hoy en día los pacientes se están acudiendo más tempranamente. Hoy en día, por eso que lo que dijiste, en menos de 5 años sería lo ideal, que tenga buena reserva pancreática, que no tenga uso de insulina, no tenga complicaciones vasculares, que retinopatía o nefropatía o neuropatía, son los mejores pacientes. Claro. Pero eso no implica, no quiere decir que el que tiene más de 10 años de diabetes, que tiene ya algún problema acarreado por el tema de diabetes o que use insulina, eso no quiere decir que no pueden hacerse la operación. Se hacen esta operación metabólica y mejoran, a lo mejor no tanto como los que estaban en mejor estado. Sí. Así mismo como yo creo que hay que ver el estado de salud del paciente. Claro. De forma esporádica, como médico no debería decir así, pero tengo pacientes de 70 años que ya usó más de 15 años que me dice, doctor, yo estoy cansado de usar insulina. Toda vez que viajo tengo que llevar mi insulina, mi jeringa de viaje y tengo que estar justificativo para viajar. Sí. Me cansa, tengo una calidad de vida pésima. Y además con insulina no puedo controlar mi azúcar. Se hizo la cirugía, hoy en día están 2 años de seguimiento, está feliz, está su azúcar relativamente, no voy a decir de las mejores, Sí. porque ya llegó a un estado un poco tardío, Claro. pero hoy en día disfruta de su salud. No parece una persona de 70 años, no está con insulina, ¿verdad? Y vive sin nada, cuidando solamente de su dieta y haciendo actividades físicas. Ay, a mí me encanta este tema porque de solo pensar, insulino dependiente, ya el nombre te lo dice, estás dependiendo de eso, ¿verdad? O sea, todos queremos ser independientes, entonces si hay algo que te libera de eso y está al alcance de las personas, ¿por qué no hacerlo, verdad? Obviamente, como dice el doctor, cada paciente es diferente y tienen que hacer una reunión, me imagino, de varios médicos antes de que ese paciente entre a operarse, ¿verdad? Así mismo. Y fuera de eso, siempre digo al paciente, te puedo mejorar o sacar la diabetes, pero no puedo garantizar si va a volver o no. Claro. Y el paciente mismo me dice, con tanto de que yo gane 1, 2, 3 años de vida sin esto, a mí me pone muy feliz y válido. También hay que colocar, ¿por qué hay que evaluar al paciente? Porque hay que colocar los riesgos y los beneficios. A ver, si el paciente ya tiene muchas complicaciones, probablemente los riesgos quirúrgicos también va a ser un poco más altos. Claro. Entonces yo creo que hay que hablar con el paciente, concientizarle y el tratamiento se toma en conjunto entre el paciente y la sugerencia del médico. Claro. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte ahora. A la vuelta le voy a preguntar al doctor que nos explique en qué consiste esta cirugía metabólica, porque nosotros ya hablamos programas anteriores de la cirugía bariátrica, de las diferentes cirugías, entonces la verdad que me encanta, pero estoy medio confundida porque no sé cómo es, dónde se corta, qué se pone, cómo viene la mano, sé que es mínimamente invasiva. Vamos al corte y a la vuelta el doctor Marcelo Olón nos cuenta esto. Continuamos charlando con el doctor Marcelo Oló de cirugía metabólica. Yo en el corte ya todo lo que le pregunté al doctor y quiero que ahora nos cuente, doctora, a todo el público. Hay varios tipos de cirugía, porque está la cirugía bariátrica y dentro de todo eso hay diferentes maneras o formas, ¿verdad? ¿Y cómo es el tema de metabólica? Como conocemos la diabetes, sabemos que más del 80% de los pacientes tienen sobrepeso. Sí. O sea, en síntesis sería cualquier técnica para bajar de peso, el paciente debería mejorar. ¿Sí?
Entonces, yo creo que la experiencia del cirujano vale mucho. ¿En qué sentido? A grandes rasgos, el paciente que no tiene antecedentes como familiares, no tiene papá, mamá, abuelos diabéticos, que nosotros vemos que es el sobrepeso que causó la diabetes, probablemente una cirugía más sencilla, restrictiva, como una manga que nosotros conocemos, va a ser más que suficiente. Ahora, el paciente que es diabético ya hace 10 años, tiene presión alta, colesterol, tiene sobrepeso y tiene papá, mamá, abuelos, todo diabéticos, hoy en día el gold estándar, la referencia todavía siendo el bypass. El bypass gástrico. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, porque necesita un componente intestinal, una exclusión del duodeno como mostraron en la placa, para poder estimular esa producción de esas hormonas. Sí. Ahora, nosotros conocemos solamente dos tipos nomás, manga o bypass. Sí. Hemos hablado también de la derivación bilopancreática. Sí. Eso es la cirugía que más remisión de diabetes tiene, más del 98%. Pero particularmente yo no uso tanto porque la derivación solamente deja funcionalmente 1,5 metros de intestino. Entonces es un poco compleja, sí, y pone un poco más de riesgo nutricional al paciente. Ahí está el bypass gástrico. Sí, es el bypass que es gástrico. El que se corta, que divide el estómago en dos, uno chico y uno grande. Sí. Y hacemos un desvío del intestino hacia el estómago chico. Sí. O sea, que la comida viene del esófago, va al estómago chico y directamente al intestino delgado. Claro. Entonces el estómago grande queda excluido, no queda afuncional, continúa produciendo sus ácidos estomacales. Sí, pero la comida se va al estómago chico. Exactamente. Se siente saciedad, entonces no come lo suficiente. Claro. Ahora, saltea esa parte del intestino. ¿Por qué? Porque no recibe las enzimas del páncreas, que son la amilasa, la lipasa, no recibe la bilis y el ácido del estómago, entonces retrasa la absorción a un segmento más posterior. Ya. ¿Y este era recomendado en qué casos, dijo, de la persona diabética? Principalmente que tiene muchos antecedentes familiares. Mucha carga genética, sí, yo diría. Sí. Y el que no tiene ninguna carga genética, o sea, ni parientes ni nada, y es gordito, obeso, y tiene diabetes, entonces... Reciente, entonces yo probaría con una manga gástrica. Que es la que se corta un pedazo del estómago, Una reducción de estómago. Sí, reducción de estómago. ¿Por qué también? Porque yo creo que también no le haría uno más compleja como el bypass, porque la manga futuramente, vamos a decir, dentro de 5 años o 10 años, vuelve la diabetes a aparecer, yo le puedo transformar la manga en el bypass, y le elimino otra vez. O sea, tengo otra chance de postergar la cirugía al paciente. Claro. ¿Sí? Bueno, fantástico. Ahora, esto es mínimamente invasiva. Y nosotros vemos que se cortan ahí y se pone ¿cómo es mínimamente invasiva? O sea que el concepto de mínimamente invasivo sería ese mínimamente acceso. Claro, lo que se corta y la cicatriz lo que se la ve. gente mira por afuera en su piel. Sí. Entonces, ¿por qué es mejor? Porque se dio a que al cortar grande, antes nosotros tenemos el concepto de gran cirujano, gran corte. Sí. Pero ese gran corte produce muchas complicaciones, como hernias, infecciones o algún síndrome compartimental que puede producir en el paciente. Sí. Entonces, hoy en día, cuando más chiquito el acceso donde hacemos la cirugía, podemos reproducir la misma cirugía adentro. El paciente en ese mismo día ya se levanta y al día siguiente toma agua y ya se puede ir a su casa. Claro, sí. Fantástico. Bueno, entonces esta es la cirugía metabólica, porque se llama así, o sea, es la cirugía bariátrica que conocíamos en los diferentes, pero se llama así porque está el enfoque que se le da, que es justamente para la gente que tiene diabetes, sí, ¿verdad? Entonces, además de bajar de peso, le desaparece la diabetes. Aunque el doctor no quiere decir, pero yo les cuento, le desaparece, remisión y todo eso que usted dice, pero desaparece. Exacto. O sea, es la solución. Para mí, yo estoy muy entusiasmada con este tema, porque conozco a mucha gente y hemos tratado acá muchas veces el tema de diabetes, y hay un alto porcentaje de diabéticos en el Paraguay y en el mundo. Hablando del mundo, doctor,
Estados Unidos, por ejemplo, ¿recomiendan o recomiendan, se hacen muchas de estas intervenciones, estas cirugías metabólicas? ¿Cómo viene la mano? Bueno, Estados Unidos y Canadá juntos tienen la mayor estadística mundial. Estados Unidos, como de primer mundo, tiene la mayor estadística mundial de casos hechos. De segundo país en el mundo, Brasil. Son las dos más grandes sociedades y mayor número de pacientes que nos han mostrado por qué. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la economía americana mejoró muchísimo. Sí. Y con eso, sus hábitos alimentarios se fueron al mambo. Sí. Exactamente. Comen de todo hipercalórico. Sí. Y sus hábitos de actividad física, casi nada. Mayor tecnología, menos actividad física. Entonces, obviamente, el presupuesto para cuidar a un diabético, presupuesto para cuidar a un obeso, un presupuesto para cuidar hipertensión, crecieron muchísimo. Hoy en día representa el 9% del presupuesto de la salud. Entonces, ellos se quedaron muy asustados, muy preocupados. Claro. Hoy en día, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, sí. Cada país tiene una estadística cada vez mayor de obesos y trae cada vez más presupuesto. Tienen que gastar más dinero porque esta gente necesita cuidado, ser intervenidos, se internan en los sanatorios porque se sienten mal, porque tienen otro tipo de problemas, no pueden trabajar muchas veces, entonces es una carga también para el Estado, es una mano de obra menos. Exactamente. Y sin hablar ya del tema familiar, ¿verdad? De la familia. Entonces yo siempre digo, no es una carga al Estado, es una carga a la familia porque arrastra una persona que le cuida, claro. Toda la economía que va a gastar en la casa, en el paciente. Por eso que hoy en día el Estado ya impulsa mucho este tipo de cirugía, porque a corto plazo parece que gasta más porque es una cirugía costosa, sí. Por los materiales que nosotros usamos, pero en 3 a 5 años hemos visto beneficios. Pacientes con mejor salud, menos consultas, menos gastos en medicamentos y paciente menos necesita probablemente menos amputación, menos diálisis, claro. Menos cegueras. Claro. O sea que has visto beneficios y estadísticamente hemos visto mayor sobrevida a estos pacientes. Claro, lo que dice el doctor es tan puntual y tan importante porque yo me estaba pensando nada más en la parte, bueno, va a adelgazar y ya no va a tener diabetes, ¿verdad? O va a mejorar notablemente, pero no solamente va a mejorar notablemente, sino que va a evitarse tener todas estas complicaciones, porque la diabetes produce ceguera, amputación de miembros, mal funcionamiento de ciertos órganos. Por eso que es tan importante las personas que tienen diabetes que se cuiden y sobre todo que con esta cirugía metabólica yo creo que hay que hacerse nomás, doctor. Así mismo, creo que debe ser así. Estadísticamente vamos a decir, el mayor número de amputaciones es a causa de diabetes. Claro. Ceguera, diabetes. Un gran porcentaje de la gente que hace diálisis también es diabetes. Entonces, diabetes y la obesidad son considerados las nuevas epidemias del siglo XXI por el OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud. Tal cual. Bueno, y tenemos un material, antes de ir al corte, vamos a ver este material que habla de los beneficios justamente de esta cirugía metabólica. Beneficios de la cirugía metabólica. En el caso de personas con diabetes tipo 2 obesas, los buenos resultados en términos de pérdida de peso y sobre todo de mejoría metabólica son muy buenos. De hecho, cuando el índice de masa corporal es superior a 35, lo que equivale a obesidad grado 2, se sustenta en un muy buen grado de evidencia científica. En este punto es necesario recordar que la cirugía metabólica también produce importantes cambios hormonales, lo que favorece directamente al comportamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente. ¿Está correcto? Está correcto, muy correcto. Bueno, fantástico. Sí. Bueno, entonces, yo me imagino que después de ver este programa, mucha gente va a llamar. Está el teléfono del doctor, porque es importante esto, que llamen, que puedan consultar, doctor, ¿verdad? Sí. Porque yo ya le recomiendo a todas las personas que tengan diabetes esto, porque para mí es una solución. O sea,
Por algo estamos viviendo en el momento que estamos viviendo, con tantos avances tecnológicos, científicos. Entonces hay que abrir un poquito eso y mirar qué es lo que me puede solucionar la vida, mejorar el estilo de vida. Sí. Nosotros acá en El Doctor en Casa, y usted sabe, porque forma parte de nuestro programa al ser invitado, lo que queremos es justamente mostrar todo para prevenir, ¿verdad? Y hay cosas que no se pueden prevenir, como la diabetes, por ejemplo, que ya es genético. Sí. Entonces, tener una solución como esta y en nuestro país me parece fantástico. Quiero hacer un poco de reseña de lo que dijiste. La prevención a la diabetes no es que no se pueda, se puede hacer. Es los mismos pasos que yo digo, ¿qué podemos hacer con la diabetes? La genética lo divide en un grupo que no podemos tocar. Sí. Lo que puede hacer los cirujanos es operar. ¿Y qué es lo que puede hacer el paciente para el mantenimiento postoperatorio o para prevenir? Son 4 cosas importantes. Uno es mantener un peso adecuado. Importantísimo. Segundo, no consumir grasa animal. No es no consumir azúcar, es no consumir grasa animal. No exceder en el azúcar o carbohidratos. Y hacer actividades diarias. Entonces, si yo le digo, si el paciente no sabe hacer un buen mantenimiento en el postoperatorio, probablemente la diabetes también va a volver antes. Claro. Bueno, tenemos que hacer el corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con el doctor Marcelo Lo. Parte final del programa, tenemos todavía unos 4 minutitos con el doctor Marcelo Lo, especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Justamente de esto estuvimos hablando. Doctor, en estos minutitos finales, algo que nos quiera recalcar. Uno de los grandes miedos de los pacientes a acercarse es porque tienen miedo de la cirugía. Quiero decir que con la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía se ha tornado muy eficaz y muy segura, con muy bajos riesgos operatorios. Y que principalmente la cirugía no es magia. No es que se hace la cirugía y desaparece la enfermedad y nunca más. Tiene que hacer seguimiento, tanto la cirugía para la obesidad como para la diabetes. El seguimiento adecuado es muy importante para la resolución. Porque los casos que han fallado es porque pacientes abandonan los seguimientos, se olvidan de que los motivos por los cuales llegó a la cirugía, vuelven los mismos vicios. Ahí sí puede volver la diabetes, puede volver la obesidad y todo el síndrome metabólico. Claro, pero si un paciente hace una de estas operaciones, la que necesita en su caso, y después continúa las visitas y el control, entonces mantiene una vida sana. Exactamente. Como yo dije, lo que no se puede garantizar ni el médico ni la medicina es cuándo va a volver la diabetes. Puede ser 1 año, 5 años o nunca. Claro, bueno, es cuestión de animarse porque para eso están las cosas nuevas, como en este caso la cirugía metabólica. Y yo voy a recordarles que el doctor Marcelo Lo es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva, certificado en Estados Unidos y Brasil, que no es poca cosa, porque es difícil certificarse en Estados Unidos, doctor, ¿verdad? Sí, o sea, soy miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y brasileña de cirugía bariátrica. Ellos exigen que hayas realizado un número suficiente de cirugía y que tus complicaciones sean los más bajos. Tienes que tener avales del hospital y del departamento para que te den esa membresía internacional. Claro. Fantástico. Y la clínica es Obesmed, donde está usted. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presencia en el programa y evidentemente lo esperamos en uno próximo porque hay muchas cosas interesantes de las cuales seguir hablando. Muchas gracias por la invitación y así vamos a volver. Encantado de recibirlo de vuelta. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de
Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.